Hoy vamos a hacer principal enfoque en los lípidos. Vamos a comenzar. Los lípidos son una de las 4 clases de moléculas orgánicas. La mayoría de las clases de moléculas orgánicas se distinguen simplemente por su estructura, es decir, los átomos que contienen y la disposición específica en la que estos átomos están organizados. Los lípidos son biomoléculas insolubles definidas por una falta general de polaridad para la solubilidad en soluciones a base de agua, pero son solubles en muchos disolventes orgánicos como el cloroformo, el éter y el hexano. Los lípidos se pueden distinguir de otras moléculas orgánicas en función de una característica, su incapacidad para disolverse fácilmente en agua. A nivel atómico, esto está relacionado con una condición llamada polaridad. Si las partículas cargadas llamadas electrones en una molécula se distribuyen de manera desigual, entonces una parte de la molécula puede tener una carga parcial positiva y otra puede tener una carga parcial negativa. El agua, por ejemplo, es una molécula polar, y resulta que las moléculas polares se mezclan bien con otras moléculas polares, pero no se mezclan bien con moléculas que no son polares. Y en general, los lípidos no son polares, razón por la cual no se mezclan bien con el agua. Hay muchos arreglos diferentes de átomos que no son polares, por lo que hay muchos tipos diferentes de lípidos con muchos arreglos atómicos diferentes. Los lípidos también tienen una serie de características que son las siguientes. La mayoría de los lípidos tiene algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbica. Hidrofóbica significa que le teme al agua o que rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina o el cloroformo. Otra parte de su estructura es polar hidrofílica, es decir, que tiene afinidad por el agua y tenderá a asociarse con solventes polares como el agua. Cuando una molécula tiene una región hidrófoba y otra hidrófila, se dice que tiene carácter anfipático. Por otra parte, los lípidos son largas cadenas de hidrocarburos y pueden formar ambas formas, es decir, cadenas alifáticas saturadas o cadenas alifáticas insaturadas. Esta estructura molecular es no polar. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres, mientras que otros forman puentes de hidrógeno. Y ahora, ¿cuáles son sus funciones? Primero tenemos la función de reserva. Los ácidos grasos son la principal reserva energética del organismo, ya que 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. Luego tenemos la función estructural. Los ácidos grasos a su vez forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren órganos y dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Luego tenemos la función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Y por último tenemos la función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante la emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Los lípidos se ordenan en los siguientes grupos de moléculas. Tenemos los ácidos grasos, acilglicéridos, séridos, fosfolicéridos, esfingolípidos, esteroides, isoprenoides y prostaglandinas. Vamos a comenzar con los ácidos grasos. Un ácido graso consta de un grupo carboxilo, al final de un hidrocarburo lineal que contiene al menos 4 átomos de carbono. Debido a que las cadenas de hidrocarburos son apolares, los ácidos grasos son cadenas de hidrocarburos largas que son principalmente hidrófobos, a pesar de tener un grupo funcional polar. A diferencia de otros grupos de biomoléculas, los monómeros de ácidos grasos no se unen directamente entre sí en cadenas de polímeros. Las reacciones de síntesis de deshidratación en lípidos forman un enlace éster entre el grupo carboxilo de un ácido graso y el grupo hidroxilo de un monómero alcohólico como el glicerol. Las estructuras de los monómeros y polímeros varían ampliamente según el tipo de lípido y no todos los grupos de lípidos contienen ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden estar saturados o insaturados. Determinamos el nivel de saturación identificando los tipos de enlaces covalentes presentes en la cadena de hidrocarburos de un ácido graso. Antes de examinar la cadena de hidrocarburos de un ácido graso, primero identifico el doble enlace de oxígeno a carbono en el grupo funcional carboxilo, que está presente en todos los ácidos grasos y no afecta la saturación si todos los enlaces carbono-carbono en la cadena de hidrocarburos son enlaces covalentes simples. El ácido graso está saturado con tantos átomos de hidrógeno como sea posible. Por tanto, el ácido graso está saturado. Cuando hay uno o más dobles enlaces carbono-carbono, el ácido graso no está saturado con átomos de hidrógeno y se denomina insaturado. Los átomos de carbono involucrados de cada doble enlace están unidos a un átomo de hidrógeno menos que los átomos de carbono involucrados en cada enlace simple.
Este es un estado insaturado porque cambiar un doble enlace a un enlace simple aumentaría el número de átomos de hidrógeno. Como muchas biomoléculas, los ácidos grasos forman isómeros cuando hay un doble enlace porque el doble enlace bloquea los átomos a su alrededor en una posición fija. Los isómeros específicos presentes en un lípido particular tienen efectos significativos sobre la estructura y la función de los lípidos en los organismos vivos. Casi todos los organismos vivos sintetizan e incorporan ácidos grasos cis en sus lípidos. Los ácidos grasos cis son isómeros en los que las cadenas de carbono continuas en cada extremo del doble enlace miran en la misma dirección. Un isómero cis está doblado o retorcido, lo que evita que los ácidos grasos cis se empaqueten muy juntos. Luego tenemos los ácidos grasos trans, que son isómeros que a menudo se crean durante la producción comercial de alimentos. En los ácidos grasos trans, las cadenas de carbono continuas se enfrentan en direcciones opuestas alrededor de un doble enlace. Los isómeros trans son estructuralmente similares a los ácidos grasos saturados porque la cadena de hidrocarburos no contiene un pliegue. Tanto los ácidos grasos saturados como los trans se agrupan muy juntos como monómeros y cuando están presentes en las grasas. Continuamos con los acilglicéridos. Los acilglicéridos son lípidos saponificables y están compuestos por una molécula de glicerina la cual sufre una reacción de esterificación con un ácido graso. Los acilgliceroles o glicéridos están formados por clases de mono, di y triacilglicerol. En los extractos del tejido, la mayor parte de los glicéridos está formada principalmente por triacilgliceroles, con trazas de otras clases, por supuesto. Este es el caso de la sangre o el plasma, en donde solo se encuentran triacilgliceroles. Al tratar a un acilglicérido con una solución alcalina fuerte, por ejemplo, una solución de hidróxido de potasio o una solución de hidróxido de sodio, el acilglicérido se hidroliza y da como productos al glicerol y a las sales alcalinas de sus ácidos grasos, que reciben el nombre de jabones. Esta reacción, a su vez, recibe el nombre de saponificación. Dentro de esta definición de saponificación también tenemos a los lípidos saponificables e insaponificables. Los lípidos saponificables son aquellos lípidos que contienen ácidos grasos unidos a otro componente mediante un enlace tipo éster, amida o acetal y que por lo tanto son susceptibles de hidrólisis en medios básicos. Los lípidos saponificables se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los lípidos saponificables simples que contienen solo carbono, hidrógeno y oxígeno e incluyen a los acilglicéridos y las sedas. Son ésteros de ácido graso y un alcohol, por lo que pueden dar la reacción de saponificación y son hidrolizables. Luego tenemos los lípidos saponificables complejos, que además de carbono, hidrógeno, fósforo y azufre u otras biomoléculas, también incluyen a los glúcidos y forman parte de los fosfolípidos y los glucolípidos. Son derivados de hidrocarburos lineales o cíclicos insaturados. No contienen ácidos grasos, de modo que no dan la reacción a la saponificación y no son hidrolizables. Ahora vamos a hablar acerca de la esterificación. La esterificación es de gran importancia ya que es la reacción que emplean las células para fabricar sus grasas y acumularlas como sustancia de reserva para luego descomponerlas con la reacción inversa que sería el hidrólisis, que es catalizada por enzimas lipasas. Estas liberan el glicerol y los ácidos grasos para seguir descomponiendo y obtener energía. Hay que destacar también que las lipasas se encuentran en los jugos digestivos de los animales. Un ejemplo de esterificación que podemos dar podría ser la formación de un triacilglicérido. Los triglicéridos, triacilglicéridos o triacilgliceroles son acilgliceroles, un tipo de lípidos, formados por una molécula de glicerol que tiene esterificados sus tres grupos de hidroxilo por tres ácidos grasos saturados o insaturados. Los triglicéridos forman parte de las grasas, sobre todo de origen animal. Los aceites son triglicéridos en estado líquido de origen vegetal o que provienen del pescado. Al igual que cualquier ácido carboxílico, los ácidos grasos son capaces de reaccionar con alcoholes para dar lugar a esteres por medio de una reacción de condensación denominada esterificación, como nombramos anteriormente. Cuando la molécula de alcohol es el glicerol y los ácidos carboxílicos son ácidos grasos, los productos que resultan de este proceso se los clasifica como acilglicéridos. Dado que el glicerol es un poliol y posee tres grupos hidroxilos, es capaz de reaccionar con 1, 2 o 3 ácidos grasos y dar como resultado a un monoacilglicérido, diacilglicérido o un triacilglicérido respectivamente. Los acilglicéridos a su vez tienen ciertas funciones. Por ejemplo, la función más general es la de servir de reserva energética a las células a las que suministran ácidos grasos como combustible, que proporcionan más energía que los glúcidos y las proteínas. También son impermeabilizantes y buenos aislantes térmicos en los animales en cuyo tejido adiposo se acumulan. En algunos animales de ambientes muy fríos, este tejido adquiere un gran desarrollo y constituye el panículo adiposo.
A su vez, también cumplen el rol de aislantes térmicos, ya que son muy malos conductores térmicos y por último, son considerados muy buenos amortiguadores mecánicos, ya que absorben la energía de los golpes que se produzcan en estructuras que estén expuestas a un roce continuo o que simplemente tengan una sensibilidad muy alta. Un segundo grupo de lípidos neutros que tienen una gran importancia fisiológica, aunque tal vez sean un componente menor de los sistemas biológicos, serían las ceras. Esencialmente, las ceras consisten en un ácido graso de cadena larga, unida a través de un éster de oxígeno a un alcohol de cadena larga. Estas moléculas son completamente insolubles en agua y generalmente sólidas a temperaturas biológicas. La cadena de hidrocarburo en el monómero de alcohol de la cera varía desde una cadena lineal corta hasta estructuras de anillo de carbono complejas, y el alcohol puede contener de 12 a 32 átomos de carbono. Las ceras proporcionan una barrera protectora para evitar la pérdida de agua y proteger a las células. También protegen las semillas y los nutrientes dentro de las frutas de las plantas y recubren la superficie de las hojas de las plantas, formando una cutícula para evitar la pérdida de agua. Las abejas sintetizan panales de cera de abeja para almacenar alimentos y para proteger a las crías. En conclusión, las ceras evitan la deshidratación de la superficie corporal de muchos insectos y repelen el agua en la superficie de las plumas de aves y algunas pieles de animales. Las ceras se encuentran en la naturaleza como recubrimientos en las hojas y tallos. La cera evita que la planta pierda cantidades excesivas de agua. Bueno, ahora toca hablar de los fosfoligéridos y esfingolípidos. Los fosfolípidos abundan en todas las membranas biológicas. Una molécula de fosfolípidos se construye a partir de 4 componentes: ácidos grasos, una plataforma que se une a los grasos, un fosfato y un alcohol unido al fosfato. Los componentes de ácidos grasos proporcionan una barrera hidrofóbica, mientras que el resto de la molécula tiene propiedades hidrofílicas para permitir la interacción con el medio ambiente. La plataforma sobre la que se construyen los fosfolípidos puede ser glicerol, un alcohol de 3 carbonos, o esfingosina, un alcohol más complejo. Los fosfolípidos derivados del glicerol se denominan fosfoglicéridos. Un fosfoglicérido consta de un esqueleto de glicerol al que se unen 2 cadenas de ácidos grasos. Sus características se describen en la sección 12.2.2. Y un alcohol fosfolifárido. Y en los fosfoligericidos, los grupos hidroxilo en C1 y C2 de glicerol se esterifican a los grupos carboxilo de las 2 cadenas de ácidos grasos. El grupo hidroxilo C3 de la cadena principal de glicerol se esterifica de ácido fosfórico. Cuando no se hacen más acciones, el compuesto resultante es fosfatícido, diacilglicerol 3 de fosfato. El fosfoligésido más simple. En la membrana solo hay pequeñas cantidades de fosfatiato. Sin embargo, la molécula es un intermediario clave en la biosíntesis de los otros fosfoligéridos. Una segunda clase importante de lípidos, generalmente asociada con membranas que rodean las células, son los esfingolípidos. Los esfingolípidos se basan en un alcohol amínico de 18 carbonos, la esfingosina, y en mucho mejor grado en un análogo de 20 carbonos, la fitosígena. Todos los miembros genéricos de esta clase, excepto uno, tienen un azúcar simple o complejo, ligado al alcohol y al carbono. El único miembro derivado de la esfingomelina es una molécula con un grupo fosfosiliconilina, en lugar del resto del azúcar, por lo que es un análogo de la fosfatilicolina. Todos los esfingolípidos tienen, además del azúcar, un ácido graso unido al grupo amino de la esfingosina. Entre los esfingolípidos, solo la esfingomelina, un fosfolípido, es un componente principal de las membranas biológicas. Bueno, hablando más concreto, los esfingolípidos son los lípidos complejos cuyo esqueleto está constituido por la esfingosina o la dihidroesfingosina, en lugar de glicerol. Son también componentes importantes de las membranas celulares, debido a su naturaleza antipática. Bueno, bajo un punto de vista estructural, todos los esfingolípidos tienen 3 componentes básicos: un grupo acilo, que es procedente de un ácido graso, una molécula de esfingosina o su derivado hidrógeno, y una cabeza de polar. Los esfingolípidos, como el fosfolípido, se componen de un grupo de cabeza polar y 2 colas no polares. El núcleo de los esfingolípidos es la larga cadena de aminoácidos de alcohol. La esfingosina, los esfingolípidos, son las esfingomielinas y glicosfingolípidos.
el cerebrodosis, sulfátidos, glosoides y gangliosidos. Esfingolimas son los esfingolípidos, solo la clase que también contiene son los fosfolípidos. Esfingolípidos son componentes de todas las membranas, pero son particularmente abundantes en la vaina de mielina. Bueno, ahora voy a hablar de los esteroides. Los esteroides son grupos de lípidos relacionados estructuralmente con el hidrocarburo denominado como ciclopentaferhidrofenatreno o esterano. Los distintos esteroides se diferencian por el grado de saturación en el esterano, por la existencia de cadenas laterales diversas y por la presencia de sustituyentes. Los grupos funcionales más comunes son el hidroxilo, el cual es típico de los esteroles, y el carbonilo, que se encuentra presente en las esteronas. Ambos grupos se ubican frecuentemente en las posiciones 3 o 17. Los esteroides son importantes en biología, química y medicina. El grupo de esteroides incluye todas las hormonas sexuales, hormonas corticales suprarrenales, ácidos biliares, esteroles de vertebrados, así como las hormonas de muda de insectos y muchas otras sustancias fisiológicamente activas de animales y plantas. Entre los esteroides sintéticos de valor terapéutico se encuentra una gran cantidad de agentes antiinflamatorios, agentes anabólicos y anticonceptivos orales. Bueno, los esteroides también pueden poseer distintos grupos de carboxilos o amida, que está acá en el PowerPoint. Bueno, el colesterol es el principal esterol del organismo humano. Los esteroles son un tipo de grasas naturales presentes en el organismo. El colesterol se encuentra en nuestro cuerpo formado por parte de membranas celulares, lipoproteínas, ácidos biliares y hormonas esteroideas. El origen del colesterol en el organismo tiene dos fuentes: la externa, la que proviene de la dieta, y la interna, que produce el propio organismo. Debido a que el organismo puede producir su propio colesterol, existe la posibilidad de que personas que no consumen exceso de colesterol tengan niveles sanguíneos elevados por tener algún desorden genético o metabólico que conlleva a dicha elevación del colesterol. Bueno, pero ahora, ¿qué función es la que cumple el colesterol? Estructuralmente hablando, el colesterol es un componente muy importante de las membranas plasmáticas de los animales, que generalmente no existen en los vegetales, pero bueno. Aunque el colesterol se encuentra en pequeña cantidad en las membranas celulares, en la membrana citoplasmática lo hallamos en una proporción molar 1:1, con relación a los fosfolípidos, regulando sus propiedades físico-químicas, en particular fluidez. Sin embargo, el colesterol se encuentra en muy baja proporción o está prácticamente ausente en las membranas subcelulares. También, además de hablando estructuralmente, es un precursor de la vitamina D, que es esencial en el metabolismo del calcio. Además, otras cosas es precursor de las hormonas sexuales, o sea, que son la progesterona, los estrógenos y la testosterona. Otra cosa es precursor de las hormonas corticosteroidales, del cortisol y de la aldosterona. Además, es precursor de las sales biliares, que son esenciales en la absorción de algunos nutrientes lípidos, vía principal la excreción de colesterol corporal. Y además es un precursor de las balsas de lípidos. Bueno, ahora toca hablar de los isoprenoides. Son los lípidos del grupo de los terpenoides. Son polímeros del isopreno, que son 2-metil-1 y 3-butadieno. Un hidrocarburo conformado por 5 átomos de carbono. Debido a su naturaleza hidrocarbonada, los terpenoides son compuestos hidrófobos e insolubles en agua. Abundan especialmente en el reino vegetal y actúan como pigmentos gracias a que sus dobles enlaces conjugados tienen la propiedad de absorber la luz de diferentes longitudes de onda. Bueno, ahora hablar de la clasificación de los terpenoides dependiendo de la cantidad de unidades que isopreno contengan. A continuación, una explicación un poco más detallada. Los monoterpenos constan de 2 unidades de isopreno, 10 grados. Existen como moléculas de cadena abierta y también con forma cíclica.
Por lo general se encuentra como componentes de esencias volátiles de las flores y de aceites esenciales de hierbas y especias. Los sesquiterpenos, que es un grupo amplio de terpenoides de 15 átomos de carbono que presenta más de 20 estructuras cíclicas diferentes. Muchos sesquiterpenos están presentes en los aceites esenciales y otros actúan como fitolexinas, que son compuestos antimicrobianos e inhibidores de herbívoros producidos por las plantas. Los diterpenos, que son terpenos de 20 carbonos que se encuentran en plantas superiores, hongos, insectos y organismos marinos. Este grupo incluye el fitol, componente hidrófobo de la clorofila y el taxol, un diterpeno cíclico con propiedades antitumorales presente en la madera del árbol del tejo. Los triterpenos, moléculas de 30 carbonos relacionadas con los esteroides, las hormonas y las saponginas. Incluye también los fitoesteroles, algunas fitoxalinas, varias toxinas y componentes de las ceras vegetales. Y por último los tetrapenos de 40 carbonos que incluyen a los pigmentos carotenoides, que son xantofilias con oxígenos y carotenos sin oxígenos. Como dato importante, los carotenos son precursores de la vitamina A. Épico. Bueno, ahora voy a hablar de la prostaglandina. Sus estructuras contienen un coplentano. Una de sus funciones específicas es aumentar la secreción de mucus gástrico y disminuir la acidez gástrica. Las prostaglandinas controlan varios procesos en el cuerpo, especialmente en lo que se refiere al proceso de curación. Cuando un tejido está dañado o infectado, este grupo de hormonas creará reacciones que causan dolor, fiebre e inflamación, lo que desencadena el proceso de curación. Las prostaglandinas también estimulan la formación de un coágulo de sangre y la contracción de la pared de los vasos sanguíneos. Cuando su cuerpo está sangrando, una vez que los coágulos de sangre ya no son necesarios y la lesión comienza a sanar, otra prostaglandina estimulará los cambios que permiten que los coágulos se disipen y la pared de los vasos sanguíneos se relaje. Estos están formados por ácidos arquidónico, el cual es un ácido graso poliinsaturado presente en los fosfolípidos de las membranas de las células del cuerpo, y es abundante en el cerebro, los músculos y el hígado. El ácido arquidónico puede sintetizarse a partir del ácido inoleico, uno de los ácidos grasos esenciales requeridos por la mayoría de los mamíferos. Sin embargo, algunos de estos tienen poca o nula capacidad de convertir el ácido inoleico en arquidónico, por lo que el arquidónico se torna parte esencial de su dieta, dado que los vegetales contienen muy poco o nada de ácido arquidónico. Tales animales son necesariamente depredadores. El gato es un ejemplo característico de este caso. Este es el final de la presentación de lípidos. Mi nombre es Elena Sánchez y mi compañero es Augusto Vigne. Esperamos que la hayan disfrutado. Hasta la próxima.